Cada año miles y miles de personas desaparecen sin dejar un solo rastro. Para la mayoría, su desaparición permanece sin resolver hasta que su caso se enfría después de que han pasado incontables años. Sin embargo, en algunos casos, se reencuentran muchas décadas después, con historias tan peculiares que nos lleva a cuestionar la naturaleza misteriosa de este mundo que habitamos. Aquí, hay una lista de algunos ejemplos fascinantes de personas que desaparecieron o que se dieron por muertas, pero reaparecieron milagrosamente. J6. La desaparición de Kamaya Mobley. El 10 de julio de 1998, Shanara Mobley, que en ese momento tenía 16 años, dio la bienvenida al mundo a una niña vibrante en Jacksonville, Florida, y la llamó Kamaya a pesar de las difíciles circunstancias de su vida. Shanara vio el nacimiento de Kamaya como una oportunidad para convertirse. Cosas alrededor y finalmente hacer algo de sí misma poco después. Una mujer vestida con uniforme médico entró en la habitación 328 y conoció a Shanara, que estaba con su hija y se presentó como enfermera, pero había más en ella de lo que parece, sin que Shanara lo supiera en este particular. La mujer se sentía particularmente desesperada ese día. Después de dejar su trabajo en un asilo de ancianos de Charleston, estaba en una relación opresiva, le habían privado de la custodia de sus hijos, y quizás lo más angustioso de todo era que se estaba recuperando de un dolor físico y mental trauma, de haber sufrido recientemente un horrible aborto espontáneo. Abrumada por la depresión posparto, condujo hasta el centro médico de la Universidad de Florida, se quedó afuera de la guardería por unos momentos y miró a todos los recién nacidos antes de entrar a la habitación de Shanara. Habitación donde encontró a madre e hija durante horas. La mujer permaneció al lado de Shanara ofreciéndole consuelo, bajo el pretexto de ser solo una enfermera regular. Finalmente mencionó que era hora de sacar a la bebé para medir su temperatura. Metió al bebé Kamaya en una bolsa de cuero, salió del hospital y condujo muy lejos cuando los miembros de su familia le preguntaron de dónde venía el bebé. Mintió acerca de ponerse de parto y posteriormente dar a luz en el trabajo en Florida. Shanara estaba frenética, llamando a su hija desaparecida mientras la policía podía construir una composición facial de la mujer, basándose en la información proporcionada por Shanara y otros testigos. La búsqueda del secuestrador de Kamaya no dio frutos, y a medida que pasaban los años, no había nuevas pistas. Hablar de lo que le pasó a Kamaya seguía siendo un misterio después de que se concediera un acuerdo con el antiguo Centro Médico Universitario, Shanara 1. 5 millones en compensación por la negligencia del hospital, ya que de Kamaya durante 18 años nadie supo su paradero, ni siquiera si todavía estaba viva o no. Música, trabajó para improvisar las piezas de su vida después del secuestro de Combias. Gloria Williams. La mujer responsable del secuestro de Kamaya descubrió que las cosas en su mundo comenzaron a encajar nuevamente en su lugar. Se liberó de su relación abusiva. Recuperó la custodia de sus hijos. Se volvió a casar y crió a Kamaya como si fuera suya con un nuevo nombre. Alexis Manigo, durante su infancia en Carolina del Sur. Alexis experimentó una educación sorprendentemente alegre. Estaba rodeada de familiares y amigos que iban a la escuela, jugaban con sus hermanos e invitaban regularmente a amigos. Cuando Alexis creció y cumplió 16 años, descubrió un secreto impactante que se mantuvo oculto Durante muchos años, no tuvo un número de seguro social, requisito esencial para obtener una licencia de conducir o encontrar trabajo, y se hizo evidente que algo no estaba del todo bien. Fue entonces que Alexis confrontó a su supuesta madre al respecto, quien le confesó que se la había robado cuando era niña. Aunque Williams inicialmente propuso convertirse en Alexis, rechazó la idea, real o no, de que no estaba dispuesta a perder a la mujer que consideraba su madre. Enero de 2017, el Centro Nacional de los Niños Desaparecidos y Explotados recibieron 2 pistas anónimas que finalmente los llevaron a Walterboro, una de las cuales provino de un amigo que dijo que Alexis les había confesado, y la otra era una persona que afirmó haber escuchado a Alexis hablar de que Gloria no era su verdadera madre,
después de que los oficiales confrontaron a Gloria. Y realizó pruebas de ADN. Se demostró más allá de toda duda que Alexis Manago era en realidad Camilla Mobley. Todo el tiempo, cuando escuchó la noticia, Shannara se llenó de alegría, a pesar de que tuvo más hijos. Su primogénito nunca abandonó su mente. Ni su corazón cuando los dos finalmente se reunieron. No fue precisamente la alegre reunión con la que Shannara siempre fantaseó. Después de todo, Alexis Gloria Williams era su verdadera madre en febrero de 2018. Williams se declaró culpable de secuestro e interferencia con la custodia según la ley estatal. Durante el testimonio en el juicio de Williams, Shannara habló del dolor abrumador que sufrió después de que le robaron a su bebé. En el caso de Williams, no transmitió nada más que remordimiento en su testimonio. Desafortunadamente para ella, esto no fue suficiente para influir en el juez Williams. Fue declarada culpable y sentenciada a 18 años tras las rejas. A pesar de lo que ha hecho, Camilla se niega a cortar los lazos con su otra madre en una entrevista desgarradora. 20 años después del secuestro de su hija, Shannara Mobley reveló que ella y Camaya estaban. Ya no se habla. Caso 5. La desaparición de Denise Bolzer, el 17 de enero de 1985. Denise Destroy Bolzer, de 24 años, desapareció de su morada en Raymond, New Hampshire, cuando su esposo llegó a casa ese mismo día. Le tomó 6 horas darse cuenta de la nota misteriosa clavada en su refrigerador que decía: «Tenemos a tu esposa» cuando llegó la policía. Todo lo que pudieron encontrar fueron huellas en la nieve, pero no había señales de Denise después de que la nota fue dejada en la casa de Denise. No hubo demanda de rescate ni intentos de contactar a nadie. Se hicieron sin dejar pistas adicionales sobre quién lo escribió o sus intenciones. Después de varios días de investigación, la policía finalmente fue conducida al aeropuerto Logan, donde se toparon con la camioneta de su esposo con la tarjeta de seguro social de Denisha, el certificado de nacimiento y las tarjetas de crédito colocadas en el asiento delantero. Sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos, no se pudo encontrar a Denise por ninguna parte. No se pudieron encontrar pistas que pudieran explicar lo que le sucedió a Denise o dónde podría haber ido. Su familia, con quien tenía una relación cercana. Bond sospechaba fuertemente de algo. Lo siniestro pudo haber ocurrido cuando ella abandonó repentinamente a su marido. Nunca se sospechó que hubiera estado involucrado en su desaparición, y finalmente, él solicitó el divorcio. Las autoridades investigaron la idea de que ella pudo haber sido secuestrada o posiblemente asesinada, pero hay pruebas concretas que respaldan. Esta teoría se les escapaba, y no sería hasta unos meses después de la prematura desaparición de Denise que se descubrió una nueva pista. El servicio de mensajería donde ella había trabajado como contable la culpó por robar entre $12,000 y $100,000 que apuntan a la posibilidad de que se hubiera escondido debido a problemas financieros en 1986. Se presentaron cargos de malversación de fondos contra Denise 7 años después. Las acusaciones en su contra fueron desestimadas, y su familia se volvió optimista de que algún día alcanzaría. En 2002, Shirley Casey, una investigadora privada, proporcionó a las autoridades información sobre una mujer que vivía en Florida y que encajaba con la descripción de Denise, y compartió su fecha de nacimiento casi 17 años después. Estaba una vez más en el rastro de Denise, y el 13 de mayo de 2002 estaba ubicada en la ciudad de Panamá, Florida, ahora con el nombre de Denise James. Sin que su antigua familia ni nadie lo supiera, había comenzado una nueva vida y había comenzado una familia para ella cuando finalmente fue confrontada. Denise confesó que su decisión de huir se tomó después de que su ex empleador amenazara con matarla dentro de 2 días. Además, Denise reveló que mientras intentaba cubrir sus huellas, había ido a las Bahamas, California, Carolina del Sur y Hawái. Con el misterio resuelto, Denise finalmente pudo experimentar un emotivo y alegre reencuentro con su familia. Caso 4. La desaparición de John Darwin, el 14 de agosto de 1950. John Darwin nació en Hartlepool, una vibrante y bulliciosa ciudad portuaria situada en condado de Durham, Inglaterra. 23 años después,
John se casó con Anne Stephenson en Black Hall el 22 de diciembre. Luego pasó a enseñar ciencias en matemáticas durante 18 años, antes de convertirse en funcionario de prisiones un día, el 21 de marzo de 2002. John emprendió un paseo en canoa, y nunca regresó a casa, y su esposa estaba frenética cuando notó que se había hecho tarde y que él todavía no había regresado, lo que provocó que la policía y la guardia costera iniciaran una búsqueda extensa con la esperanza de localizarlo a la mañana siguiente con el remo que John usó. Durante su viaje fue encontrado a la deriva en el océano cerca de Seton, Cairo, ya que para John no había pistas que sugirieran dónde estaba. 6 semanas después, su barco en ruinas fue ubicado cerca de North Care, en un área apartada conocida como la Laguna Azul, situada junto al río Teas, después de 6 meses de angustia y poco a poco. Perdió la esperanza de que él sobreviviera y declaró que todo lo que quería era enterrar el cuerpo de John, ya que eso le permitiría seguir adelante. En abril del año siguiente, Darwin fue declarado formalmente muerto en una investigación con un veredicto abierto concluido sobre su muerte. El certificado indicaba que el mar se había cobrado la vida con el certificado de defunción de su marido en la mano. Anne pudo acumular un total de casi 250,000 libras en pagos que consistían en la asombrosa cantidad de 137,000 libras de Norwich Union, una compañía de seguros de su servicio penitenciario, una pensión valorada en 58,000 libras, una póliza de seguro de vida valorada en 25,000 libras y su pensión de maestro valorada en 25,000 libras. Sin embargo, sin que nadie más que su esposa lo supiera, John estaba vivo y coleando durante sus constantes cambios de trabajo como maestro. Durante 18 años en la banca, y finalmente, en la prisión. Darwin fue impulsado por su interminable búsqueda de riqueza. Seguía confiando en que algún día triunfaría. Ronald, su padre de 91 años, exclamó que tenía ideas por encima de su posición. Grandes sueños y ambiciones. Y a veces pienso que tenía demasiada prisa por ganar dinero. John Darwin estaba obsesionado con la perspectiva de convertirse en millonario. Incluso en el funeral de su madre, el dinero era de lo único que hablaba. En un momento compró numerosas propiedades económicas en el área de Durham, con la esperanza de alquilarlas cuando eso no funcionó. Pronto pasó a negociar acciones. John instaló la asombrosa cantidad de 17 líneas telefónicas en su casa para poder operar en el mercado de valores durante su tiempo libre. Aunque ese esfuerzo tampoco tuvo éxito, cada vez más desesperado, John intentó al menos formular una ilusión de riqueza comprando un Range Rover de 40,000 libras entre bastidores. Sin embargo, sus inversiones ya se habían descarriado y los cobradores de deudas llamaron a la puerta de la pareja. En 2001, abrumado por las deudas pero demasiado orgulloso para declararse en bancarrota y no dispuesto a renunciar a la perspectiva de salir victorioso, Darwin ideó un plan. Fingiría su propia muerte y cobraría el seguro de vida poco después de su supuesta muerte. Se escondió pero frecuentemente pasaba por su casa conyugal, más a menudo durante la noche. Se recluyeva en un pequeño apartamento de una habitación adyacente a su propia casa y permanecía allí durante el día, y luego por la noche hacía uso de una puerta oculta detrás de un armario para acceder a la casa de su familia, sin ser visto ni oído por nadie aparte de su esposa. Ni siquiera sus propios hijos sabían que todavía estaba vivo para garantizar que su presencia no fuera detectada. Darwin vertió concreto sobre las tablas del piso de la casa. Pasaje oculto a sofocar cualquier crujido. Gradualmente Darwin se volvió más audaz y más confiado en esta farsa suya. Caminaba a la luz del día usando nada más que un gorro de lana y cojeando como si estuviera sufriendo algún tipo de lesión para ocultar su identidad. Cualquier visitante que decidiera pasar sin previo aviso durante una de sus visitas se disfrazaba de Tom, el manitas, poniéndose una peluca y gafas económicas cada vez que sus familiares venían a quedarse. Había desaparecido por la misma entrada detrás del armario de su dormitorio. A medida que pasaba el tiempo, y Darwin se hacía más
Confiado en que su plan engañoso había pasado desapercibido, solicitó tarjetas de crédito a su propio nombre, utilizando nada menos que la dirección de su pequeño escondite. A lo largo de sus años de escondite, fue descubierto muchas veces por diferentes personas que lo conocían personalmente. En 2003, Darwin se topó con un ex colega de prisión cuando la policía se enteró de este encuentro casual y logró mentir y convencer a los agentes de policía de que el colega había cometido un error y que el hombre que vio era solo un primo que se parecía a John. Un día uno de sus inquilinos también lo reconoció cuando pasó junto a ellos y les preguntó, ¿no se supone que estás muerto? Darwin se puso nervioso y le rogó a un hombre que no se lo dijera a nadie, y el inquilino aceptó de mala gana como una forma de volver. Fabricando su identidad. Darwin buscó intensamente en los cementerios locales la tumba de un niño nacido aproximadamente al mismo tiempo que él, y luego solicitó una copia de su certificado de nacimiento, solo para usarlo para obtener un pasaporte. Después de idear otro plan ambicioso, utilizó su pasaporte viajar a Estados Unidos en 2004, donde se puso en contacto con Kelly Steele, una madre de 3 hijos de Kansas, para un juego de rol en línea. También convenció a Kelly para que comprara un rancho de 20 acres con 25,000 libras de su propio dinero. Según se informa, le mintió acerca de haber hecho una fortuna en el mercado de valores y le dijo que siempre quiso convertirse en vaquero poco después de su llegada a la U. Su tono cambió rápidamente cuando comenzó a exigir agresivamente que Kelly le devolviera su dinero y le envió correos electrónicos siniestros que la dejaron temiendo por su seguridad. John Darwin luego continuó persiguiendo sus ambiciones de convertirse en multimillonario y voló a la ciudad de Panamá, donde logró iniciar una empresa. Más tarde compró un lujoso Toyota Land Cruiser de 25,000 libras junto con el piso de 50,000 libras. Después de vender con éxito 2 propiedades en Seton Keru por una suma colectiva de 455,000 libras, tomó la decisión de invertir 200,000 libras adicionales en una extensa propiedad cerca del Canal de Panamá, que planeaba convertir en un centro turístico. Mientras tanto, la policía ya había sido avisada de que podría estar todavía vivo y viviendo en Panamá. Las mentiras comenzaron a desmoronarse el día 14 de julio de 2006, cuando se publicó una foto de él y su esposa buscando propiedades en Panamá, cuando Panamá comenzó a implementar nuevas regulaciones de visa. Darwin sabía que su identidad ahora tendría que pasar por un largo proceso de aprobación, y esta vez no podía confiar en su alias. Mantener. Mientras lo escondía, luego construyó otra estratagema visceral y decidió regresar a casa y fingir que padecía amnesia la tarde del 1 de diciembre de 2007. John Darwin, de 57 años, entró en la comisaría de policía de West End Central con una confesión sorprendente. Declaró: «Creo que soy una persona desaparecida». Pudo proporcionar su nombre, fecha de nacimiento y otra información de identificación con facilidad. Sin embargo, afirmó que no podía recordar dónde había estado en los últimos 5 años y medio en un esfuerzo por localizarlo. Hasta el fondo de donde Darwin ha estado durante los últimos 5 años y medio. La policía de Cleveland y la policía metropolitana unieron fuerzas para una investigación colaborativa. Anne, que estaba completamente abrumada de alegría, acudió a los medios para expresar su entusiasmo por la supervivencia de su marido, debido a la foto de Panamá, antes mencionada, y gracias a las numerosas personas que descubrieron a Darwin a lo largo de los años, la policía pudo reunir pruebas que invalidaron su declaración de amnesia y lo llevaron ante un juez en 2008. Después de confesar 8 cargos de engaño, Darwin fue declarado culpable y encarcelado por una sentencia de 6 años y 3 meses. Su esposa Ann también fue acusada de fraude y lavado de dinero, y luego recibió una sentencia de 6 años y medio. Caso 3. La desaparición de Stephen Kubacki. Un frío día de invierno en febrero de 1978. Stephen Kubacki, de 23 años, un estudiante universitario de Hope College, un pintoresco e íntimo colegio cristiano ubicado a orillas del lago Michigan,
desapareció inexplicablemente sin dejar rastro, Steven decidió emprender un atrevido viaje a esquiar. Journey solo planea quedarse 1 o 2 días, pero nunca regresó el día después de que sus motonieves de excursion en Saugatuck notaron que los esquís de fondo de Stevens estaban descartados con una mochila cerca de ellos, y rápidamente se comunicó con la policía. Al examinar el contenido de este paquete, concluyeron que pertenecía a Stephen, lo que provocó una misión inmediata de búsqueda y rescate para él. El rastro de 200 yardas que dejó en la nieve pasó por Lake's Edge y luego terminó abruptamente, lo que llevó a los investigadores a concluir que lo más probable es que Kubaki encontró su destino bajo una gruesa capa de hielo y ahogó el misterioso triángulo del lago Michigan, que se extiende desde Manitowoc, Wisconsin, hasta Ludington, Michigan, y hasta Benton Harbor, es donde Stephen se había perdido. Este paisaje implacable de los EEU está lleno de misterio a finales de... Puede que el Triángulo de Michigan no sea tan famoso como el Triángulo de las Bermudas, pero ciertamente es igual de aterrador. En 1891, la tripulación de 7 hombres de una goleta llamada Thomas Hume zarpó a través del lago en busca de madera, pero nunca regresaron, y no hubo rastro de si se encontró alguna vez el barco. Muchos otros percances de vuelo inexplicables, avistamientos de barcos fantasma, desapariciones y condiciones climáticas que van de un extremo al otro, en cuestión de minutos, se han atribuido a esta misteriosa región desde entonces. Después de que Stephen desapareciera, los equipos de búsqueda peinaron. En el área donde fue visto por última vez, finalmente encontraron sus esquís y bastones en Lakes Beach, así como pasos que conducían a su superficie helada. No había señales del cuerpo de Stephen. Era como si hubiera desaparecido en el éter el 5 de mayo de 1979. 14 meses y medio desde su desafortunado viaje, Stephen regresó a la casa de su padre y simplemente tocó el timbre. Parecía desorientado, como si acabara de despertarse de una siesta muy larga y estuviera completamente incrédulo de haberlo hecho. Ha pasado más de un año desde que su padre lo abrazó. Stephen recordó haber tenido un vago recuerdo de lo que sucedió durante su ausencia. Se despertó sobresaltado en un prado a casi 40 millas de la casa de su padre y a 700 millas del lago Michigan. Estaba vestido con ropas extrañas y al lado. Él era una mochila desconocida, que contenía mapas que no le pertenecían. Tampoco estaba al tanto de los eventos que llevaron a esta peculiar situación. Lo que quizás sea más intrigante del caso de Stephen es que llevaba una camiseta de un maratón de Wisconsin. Comentó en una entrevista que siento que he corrido mucho, ya que sus últimos recuerdos eran de las orillas nevadas del lago Michigan. Los misteriosos eventos que rodearon la desaparición de Stephen siguen siendo un enigma sin resolver hasta el día de hoy. Algunos piensan que simplemente se fue en coma. Aquí detalles de su abrupta desaparición y lo que podría haber estado detrás de todo. Razonó que su desmayo probablemente se debía a fatiga o sobreexposición y reveló que vería a un médico para un chequeo, pero rechazó enfáticamente cualquier forma de asesoramiento psiquiatra. Mi padre me iba a ceder la casa. Tenía 3 cursos en la escuela y no tuve problemas. Dejé un romance en Alemania. No hubo problemas con las chicas. Tenía un trabajo en el periódico Holland Sentinel. Actualmente Kubaki está vivo y bien en el noroeste del Pacífico, donde trabaja como psicólogo, y sin duda, un divertido caso de Giro del Destino 2, la desaparición de Tamara Milograd, en una maravillosa mañana de sábado del 18 de septiembre de 1971, Tamara Milograd, de 15 años, y 2 de sus amigos más cercanos, hicieron. En su camino a la cercana ciudad de Melbourne, donde se estaba llevando a cabo el renombrado espectáculo Royal Melbourne y el esperado evento anual de carnaval, el carnaval reunió comida y entretenimiento de los agricultores y atrajo a cientos de miles de personas anualmente antes de ir al carnaval. Tamara le informó a su inquieta madre Ruble de sus planes de asistir a la exposición con algunos de sus compañeros de clase. Cuando Ruble escuchó que habría mucha gente presente, quiso acompañar a Tamara y sus amigos para vigilarlos.
Sin embargo, Tamara parecía firmemente opuesta a esta idea y señaló que ella y sus amigos pueden cuidarse unos a otros, y que su madre no estaría interesada en los juegos después de una despedida apresurada de su madre. Tamara se subió al auto con sus amigos para un día emocionante en la bulliciosa exhibición. Compartir ovejas y carreras de caballos fueron solo algunas de las cautivadoras actividades disponibles: exhibiciones de alpacas, competencias de aves de corral, eventos de corte de troncos, y más también estaban al alcance de la mano para que los niños disfrutaran mientras caminaban por el carnaval. Tamara, que hasta ese momento parecía desinteresada e inquieta, informó a sus amigos que iba a buscar un lugar para cambiar algo de dinero, ya que se había quedado sin cambio, prometiendo regresar en breve. La ansiedad se arremolinaba entre sus amigos, mientras la ausencia de Tamara se extendió de manera alarmante después de un tiempo. Comenzaron a buscar a Tamara en lugares donde podría haber ido, pero no había señales de que estuviera buscando desesperadamente a alguien. Los amigos de Tamara no tuvieron más remedio que llamar frenéticamente a su familia, sus padres. Se apresuró al lugar de inmediato, y después de horas de esfuerzos de búsqueda infructuosos, pronto se dio cuenta de que no había señales de ella en ningún lugar de las instalaciones. Sin demora, alertaron rápidamente a las autoridades australianas de la situación. Los agentes de policía intensificaron la búsqueda. Esfuerzos por abarcar áreas cercanas a la exposición, pero después de días de buscarla incansablemente, no había señales de Tamara de 15 años. Luego de profundizar en sus relaciones personales con sus padres, la policía descubrió que Tamara estaba atravesando un período de adolescencia. Rebellion, además, el hermano mayor de Eugene Tamara, dijo que ella era difícil antes de que Vanishing Tamara fuera muy introvertida. A menudo faltaba a la escuela, y la tensión entre ella y los miembros de su familia se volvía insoportable en ocasiones. De hecho, una vez escapó por la ventana de su habitación durante días antes de finalmente regresar a casa. Además, los amigos más cercanos de Tamara informaron a la policía que poco antes de su desaparición hubo una acalorada discusión entre ella y su familia sobre salir con su novio después de este altercado. Tamara se oía con frecuencia hablar de huir de su casa y comenzar una nueva vida. Sin embargo, la policía comenzó a buscar testigos que pudieran haber visto a Tamara, mientras la familia de Tamara lanzaba una campaña multifacética, impresiones por las calles y centros comerciales, con la esperanza de que alguien reconozca a Tamara o tenga información valiosa sobre su desaparición en los meses siguientes. La policía se enteró por varios testigos que Tamara fue vista unos días después de su desaparición. Algunos testigos afirman que Tamara había estado acechando en los establos de la feria durante 2 días después de su misteriosa desaparición, pero después de llegar al lugar, los agentes de policía no encontraron rastro de ella. También se rumoreaba que Tamara había sido trabajando en un bar cerca del paseo marítimo de St. Kilda, un área ubicada en el lado sur de Melbourne. Además, una amiga de Tamara supuestamente la vio en un hotel en Laverton. Esto, junto con la complicada relación de Tamara con su familia, llevó a las autoridades a resumen que ella efectivamente partió por su propia voluntad. Sin embargo, su familia se negó a dejar de buscarla. Contrataron a un investigador privado para investigar el posible paradero de Tamara, e incluso viajar a todos los lugares donde estaba. Se rumoreaba que fue visto, pero regresó con las manos vacías a lo largo de los años. A pesar del paso del tiempo, y el caso de su hija se enfrió, sus padres mantuvieron la esperanza de que Tamara algún día regresara después de 18 años de agonía. La desaparición de Tamara, su padre falleció trágicamente sin descubrir la verdad en 2010. Melbourne lanzó su semana de personas desaparecidas, y entre las historias compartidas estaba la de Tamara. En 2015, una mujer se topó con la foto de Tamara mientras brotaba la de la persona desaparecida de la AFP sitio web, y vi a una mujer que se parecía muchísimo a su propia madre. La única diferencia era que su madre tenía un nombre diferente. Karina Russell sufrió la pérdida de su madre en un accidente automovilístico en 1976, cuando tenía unos pocos años. Más tarde en su vida, Karina descubrió que su padre y su madre
nunca se casaron porque, por alguna razón, su madre no pudo obtener un certificado de nacimiento. Esto aumentó la curiosidad de Karina y comenzó a buscar respuestas sobre la verdadera identidad de su madre. Había similitudes notables entre Pauline Tammy Russell. Su madre y Tamara Milograd, además de compartir el mismo cumpleaños, el parecido también era asombroso. Karina se acercó al Centro Nacional de Coordinación de Personas Desaparecidas y les dijo que pensaba que la mujer de la foto podría ser su madre sin saber la información que era. A punto de descubrir, alteraría su vida de manera monumental para determinar si Pauline Tammy Russell era en realidad Tamara Milograd. Se contactó a la familia de Tamara y se tomó una muestra de ADN de uno de sus hermanos. Los resultados fueron analizados por un experto del Instituto Victoriano de Medicina Forense, quien verificó que la muestra de ADN proporcionada coincidía con el propio material genético de Karina. Después de 44 años asombrosos sin saber qué le pasó a Tamara, su familia finalmente pudo descubrir la verdad. Tamara solo tuvo varios vínculos con su familia anterior, pero también se mudó a otra parte de Victoria y cambió su edad a 18 y nombró a Pauline Tammy Russell, y tuvo 2 hijos antes de perder trágicamente la vida en un accidente automovilístico después de 4 largas décadas. La familia de Tamara finalmente obtuvieron el cierre que habían estado buscando, aunque fue angustioso para la madre de Tamara, ahora de 90 años, descubrir qué fue de su hija. Finalmente enterarse del destino de su amado hijo de 15 años puede haber resultado reconfortante hasta cierto punto. La familia de Tamara finalmente pudo dejar el pasado en su camino y se produjo un resultado agridulce, ya que la familia de Karina Tamara la recibió con los brazos abiertos. Caso 1. La desaparición de Lucy y Johnson. Lucy Ann Johnson anteriormente. Lucy Ann Carvel nació el 14 de octubre de 1935 en Skagway, Alaska. Lucy vivió su primera infancia en las ciudades de Bennett y Pennington antes de que su familia se mudara a la comunidad de Carcross en Yukon, donde tenía 8 años. No fue hasta 1953. Sin embargo, dejó Carcross, y después de hacerlo no hubo mucho contacto entre Lucy y sus familiares en 1954. Lucy conoció a Marvin Johnson. La pareja se enamoró y pronto se casó antes de mudarse a Surrey, en la Columbia Británica, Canadá. Mientras Lucy encontraba el trabajo en un hospital, Marvin trabajó en un remolcador, y juntos, la empleada doméstica de sus 2 hijos, Linda y Daniel. La vida trabajando en un remolcador puede estar llena de dificultades de las que Marvin buscó refugio a través del alcohol en poco tiempo. El ya de mal genio, Marvin no. Ya no tenía control sobre sus acciones, y a menudo arremetía, o a veces incluso agredía a Lucy. La hija de Linda, Lucy, mencionó más tarde que no recordaba que su padre alguna vez hubiera sido explícitamente violento, pero dio a entender que abusó físicamente de su madre un día de 1961. Lucy de repente desapareció sin dejar rastro. Sin embargo, a Marvin le tomó hasta 1965 denunciar su desaparición 4 años después de su desaparición. Fue solo después de que la policía lo confrontó al respecto, después de recibir un aviso anónimo de uno de los vecinos que estaba preocupado de que no había visto a Lucy desde hacía bastante tiempo, cuando los agentes de policía lo interrogaron. Marvin reafirmó lo que el vecino ya les había dicho. Lucy se había ido desde 1961. Inicialmente, las autoridades sospecharon de juego sucio cuando uno de los vecinos recordó haber visto a Marvin cavando en su patio trasero. Sin embargo, al inspeccionar las instalaciones, los agentes de policía no descubrieron nada, lo que significa que no había pruebas suficientes para acusar a Marvin de asesinar a su esposa. En cualquier caso, muestras de ADN de los hijos de Lucy fueron tomados y luego rutinariamente evaluados para detectar similitudes en cuerpos no identificados, pero nunca se encontraron coincidencias después de que su esposa se había ido por algún tiempo. Marvin se volvió reacio a pronunciar su nombre, más tarde se volvió a casar y prohibió a Linda y Daniel mencionar a su madre en cualquier capacidad. Desafortunadamente, el hijo de Lucy, Daniel,
falleció al final de su adolescencia, ya que Linda, a pesar de que su madre desapareció cuando ella solo tenía 7 años, vivió una vida plena y luego se casó. Y convirtiéndose en abuela de 10 hijos en 2013, la desaparición de Lucy se convirtió en uno de los casos sin resolver más antiguos y duraderos de la Real Policía Montada de Canadá. 5 décadas después, Linda, que ya tenía 50 años, comenzó a renunciar lentamente ella misma al hecho de que Lucy se había ido para siempre. Pero antes de perder toda esperanza, decidió intentar algo que nadie pensó que funcionaría, con la esperanza de localizar a su madre, quien sabía que era de Alaska. Linda colocó un anuncio en las noticias de Yukon. El anuncio contenía el nombre completo de Lucy, así como su fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y los nombres de sus padres. Esto fue, por supuesto, un último esfuerzo también, al menos encontrar un cierre. Lo que sucedió después, sin embargo, no fue lo que Linda esperaba después de unos pocos semanas. Un teléfono asombroso llegó una llamada a Rhonda Glen en Whitehorse, Yukon. Su hermano Howard estaba trabajando cuando notó algo profundamente extraño. Alguien que buscaba a su madre colocó un anuncio que compartía el mismo nombre e información personal que su propia madre. Esto dejó a Rhonda estupefacta, se dio a la curiosidad y finalmente contactó a Linda tan pronto como Rhonda. Y Linda comenzaron a hablar por teléfono. Una conexión entre ellas era palpable mientras las dos conversaban entre sí, y poco a poco comenzaron a darse cuenta, sin lugar a dudas, de que estaban relacionadas. Linda, emocionada, rápidamente comenzó a hacer preparativos para un viaje que se había retrasado mucho cuando bajó del avión en Whitehorse. Fue recibida con los brazos abiertos por una gran reunión de familiares que nunca supo que tenía su media hermana Rhonda. Su medio hermano y 2 tías esperaban ansiosamente reunirse fuera del área vallada del aeropuerto. Entre la familia, nadie estaba más emocionado de ver a Linda que Lucy, quien inmediatamente reconoció a su hija a pesar de no haberla visto en más de 50 años, como resultó Lucy Ann Johnson, viva y coleando en 2013. Más de 5 décadas después de su desaparición, permaneció en Columbia Británica hasta la década de 1980, antes de mudarse al territorio de Yukon después de volverse a casar y dar a luz a 4 hijos. Lucy explicó que su desaparición no había ocurrido. Fue una afirmación intencional pero más bien circunstancial que terminó reivindicando a su exmarido Marvin, quien falleció durante la década de 1990, de todas las acusaciones relacionadas con su presunta participación en su acto de desaparición. Al ser interrogado sobre su desaparición, Lucy confesó que tenía que ver con el comportamiento abusivo de Marvin y cuando intentó llevarse a sus hijos con ella, pero Marvin no los dejó ir después de enterarse de su madre. Linda todavía tuvo que lidiar con todo lo que sucedió, a pesar de que fue difícil. Dijo que no estaba enojada con su madre y esperaba que Lucy quisiera conocer a sus bisnietos en una entrevista. Linda dijo que todavía tenía muchas preguntas, pero que sobre todo esperaba lo mejor, y que su familia podría ser bienvenida en la vida de su madre, mientras gran parte de los secretos del mundo permanecen ocultos a simple vista. Es reconfortante notar que al menos algunos de sus misterios se resuelven cuando se juntan todas las piezas del rompecabezas. ¿Qué opinas sobre estos casos? Tengo alguna sugerencia para un video futuro. Háganoslo saber en los comentarios a continuación.